Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Jaime Delgado de Agriconciencia Evolutiva. Es un ciclo de charlas evolutivas con personas que de una u otra manera están ayudando a elevar el nivel vibratorio y por lo mismo el nivel de conciencia planetaria. Estoy con Demian. Demian, muchas gracias por recibirme y por darnos esta entrevista. Mucho gusto. Gracias. Demian, tú has hablado de la triple integración. Eso suena bien interesante. Por favor, háblanos un poco más de esto. Bueno, eso nace o tiene su trasfondo en una preocupación sobre cómo está el mundo. Ya. Entonces, claro, si es que tú ves que hay una crisis no solo climática, sino también de alimentación, ¿no? Donde la fertilidad del suelo va cada vez menos o se va reduciendo. Y entonces, y una crisis financiera y política, o sea, el mundo realmente nos hace preocupar. Ya. Entonces, uno puede decir, bueno, siempre es bueno ir al fondo de las cosas. Ya. Entonces, que nos preguntamos, a ver, vemos una crisis planetaria prácticamente en todos los aspectos. En todos los aspectos y globalmente. Así es. Entonces uno puede sentirse abrumado, o sea, ¿dónde lo coges realmente? O sea, ya no sabes de dónde coger la cosa porque es una crisis que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida. Entonces, si es que uno se pregunta, ok, ¿de dónde viene eso? Por ejemplo, una respuesta común es que hay las grandes corporaciones que solo se interesan por su ganancia y ganancia a corto plazo y no les interesa qué pasa con el resto del mundo prácticamente. Pero si es que sigues preguntando y te preguntas, bueno, ya hubo represión antes del capitalismo. Ya. ¿Y qué hace que hay personas que no se interesan por el prójimo, por los demás? ¿Cómo? ¿Qué lleva a esa situación? Entonces, tienes que apuntar a otro nivel de preguntas. Y de ahí llegamos a lo que llamamos la triple separación. Podemos decir que hoy en día el mundo sufre de una triple separación, o sea, la separación de nosotros mismos, una separación de los demás y una separación de la naturaleza. Ok, ¿este concepto tú lo creaste o es parte de la enseñanza de la cual recibiste formación? No, eso no es parte de la enseñanza, es como si es que tú entras en esas preguntas y sigues indagando, llegas a eso. Okay. Y lo que vemos también que esa triple separación de mí mismo, de los demás, de la naturaleza, en sí mismo es como una cosa que se auto refuerza. Cuando estás separado de los demás, la naturaleza también está separado de ti mismo. Por supuesto. Pero tiene un punto focal y eso es la separación de nosotros mismos. Fundamental, claro. Así es. Porque si es que estoy separado de mi propia naturaleza, de lo que yo siento, de lo que me hace humano, de lo que me hace un ser sintiente, si es que estoy separado de eso y trato de controlarlo, entonces no puedo estar cerca de otro ser humano. ¿No? ¿Te parece si profundizamos un poco en esto que me parece tan vital, la separación de uno mismo? ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, nuestro amigo televidente en este momento en el canal Agriconciencia Evolutiva, cómo una persona que está mirando este video puede decir, cómo me doy cuenta que estoy separado de mí mismo? La forma más importante es cuando estás sufriendo. Cuando te sientes mal, cuando te das cuenta que siempre tienes que mantener una fachada ante los demás, cuando no te sientes pertenecer, así. O sea, puedo seguir la lista, pero el punto es que
el estado normal de estar en el cuerpo y, ¿no? Si es que tienes más o menos de salud, es de bienestar. Eso es como la naturaleza de estar vivo. Felicidad interna, Ajá. el sentirte vivo, sentirte útil, así es. sentirte querido. Ajá. Entonces, no tomaría la palabra felicidad porque es como, ya casi eufórico, pero digamos alegría profunda. ¿No? Una alegría innata. Ajá. Un sentimiento de bienestar. Es como define la ONU lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que estar sano no es solamente no estar enfermo, sino es un sentimiento general de bienestar en todos los sentidos. Qué bueno, es interesante tu definición. Entonces, una persona que por primera vez escucha esto, bueno, ya se ha escuchado tantas cosas que hoy en día nada es nuevo, pero bueno, una persona que encuentra esta conversación podría identificarse que hay una separación dentro de sí mismo debido a que no se siente del todo bien con su salud, con su tiempo, con sus relaciones, con las personas, en fin. No se siente bien, y de ahí, de no sentirse bien uno dentro de sí mismo, están las otras separaciones. Así es. Así se genera esto. Sí, cuando por ejemplo tengo el pecho cerrado para no sentir una tristeza, digamos el ejemplo este, ¿no? Entonces ya no puede haber como un flujo libre y fácil, y especialmente cuando otra persona esté al lado mío, que esté tal vez triste, puede como estimular eso, y eso no puedo permitir, entonces vale una barrera, ¿no? Y me separo de la otra persona. Eso es comprensible. Entonces estás hablando de la secuencia. Estoy separado de mí mismo y entonces me separo de lo demás, de los demás. Y no puedo estar cerca de las personas porque podrían no activar sentimientos, emociones mías, que las quiero controlar, entonces tengo que controlar a los demás. Entonces la separación de nosotros mismos impide que podamos tener un buen contacto con los demás. Y hay todo un tema ahí grande, pero quisiera como pasar al otro también. Somos seres biológicos, ¿no? Todo nuestro ser está conectado con lo demás, o sea, con el oxígeno que respiran los árboles, con la luz del sol, que nos... Sí. Entonces, y eso también es emocionalmente así. Entonces, si es que estamos separados de nosotros mismos, también la naturaleza se transforma en recursos. ¿Sí? O sea, yo estoy aquí separado tratando de sobresalir, y la naturaleza está ahí como un recurso para servirme, ¿no? Pero ya estoy desconectado de la verdadera conexión que hay ahí. Mira que estás hablando quizá la génesis de por qué estamos como estamos, porque sencillamente, como quiera que sea, me siento mal, y por sentirme mal pues me alejo de las demás personas, me alejo de mí mismo, me alejo de las demás personas, y creo que el entorno en el que vivo es un elemento para explotarlo, para satisfacerme, y de ahí que buscamos más cosas en lugares, en objetos, en más tecnología, más cosas, y vamos explotando increíblemente todo el universo, pero no se soluciona la separación primera. Exactamente. Ninguno de los elementos externos te dan una unión contigo mismo, una conciencia. No pueden. Solo puede ser como un sustituto que nunca te va a satisfacer. Es lo que yo llamo la conciencia. Normalmente tenemos una conciencia ordinaria que no va a ningún lado, que no significa nada, pero si tenemos una conciencia evolutiva, vamos a tener una dirección de a dónde dirigirnos. Entonces, en ese contexto, pues estamos hablando exactamente de lo mismo. O sea, la falta de integración contigo mismo te hace una desintegración con las demás personas, y eso con el medio ambiente. Qué inteligente, qué razonable me parece este concepto. Y al ver la naturaleza como un recurso, sientes que tienes que explotar para satisfacerte. Además,
cuando estamos así, ¿no? Separados de nosotros mismos, sintiendo como un hueco adentro, entonces somos presa, por un lado, de un sistema que nos dice para ser feliz tienes que consumir, y además también somos presa fácil para un sistema que dice, bueno, para sentirte feliz tienes que sobresalir, tienes que hacer carrera, tienes que tener más poder, tienes que tener más símbolos de tu estatus, así, ¿no? Entonces, es realmente un punto clave esa cuestión. Mira que habíamos conversado contigo esto antes, pero no lo había entendido hasta ahora que lo explicas. Y eso abre la puerta para que cualquier comerciante fabrique cualquier cosa y te venda la felicidad en cualquier objeto. Puede ser un zapato, puede ser un vestido, un carro, una profesión, cualquier cosa. Interesante. Una cosa es, si es que vemos que la separación de nosotros mismos es tan clave para toda la situación que estamos viviendo, entonces la pregunta es, ¿cómo revertir eso? ¿Cómo llegar a una integración de nosotros mismos? Eso es una pregunta importante. Y la otra es, si es que vemos que eso ya es cultural, el sistema que crea y reproduce siempre la triple separación, entonces yo pienso que es importante crear modelos, o no solamente modelos, sino núcleos de comunidades, verdaderamente comunidades, ecoaldeas, pero no solo ecoaldeas, sino una forma de vivir juntos que crea la triple integración. Vamos a profundizar un poco en los sistemas de la triple integración. En primer lugar, Demian, tú propones que hablemos de la integración con uno mismo. La gran separación que tenemos con nosotros mismos nos hace vernos diferentes, vernos separados de las demás personas, y eso por supuesto nos aleja totalmente de la naturaleza en general. Así es. ¿Cómo se logra la integración de uno mismo? Buena pregunta. Bueno, mira, la verdad que el punto clave es una indoctrinación cultural que nos ha victimizado a todos. Y ese es el concepto de las emociones negativas. Entonces, cuando yo creo, y yo he crecido con el concepto que, por ejemplo, la ira es negativa, que la tristeza es negativa, que el miedo es negativo, que todas esas emociones feas son negativas, entonces necesariamente voy a hacer cosas para no sentirlas, para evitarlas, o para reprimirlas, o para transformarlas, cualquier punto que me ayude a no sentir esa cosa que me han enseñado que es negativa. Pero el asunto no solamente es que no quiero demostrar a otros, sino que tengo que maquillarlas. Maquillarlas, eso de fingir, eso es precisamente lo que nos daña. Así es, nos separa. Y no solamente ante los demás, eso empieza ya antes. Eso empieza con mi propio proceso. O sea, en el momento que yo siento ira, puede ser que yo diga, no, eso es malo, no quiero sentir esa emoción. Voy a pensar en otra cosa, voy a distraerme, o voy a hacer como que nada pasa, voy a calmarme. Entonces ya empiezo todo un mecanismo para separarme de lo que mi alma en ese momento está diciendo que es lo más importante. Pregunta clave. Hoy, por cualquier razón, amanecí enojado conmigo mismo y con el perro y el gato de la esquina. ¿Qué hago? Entonces, hay dos puntos ahí. Uno es sacarse la idea
de la cabeza que es una emoción negativa. Ya. Porque mientras tienes ese concepto, es como una señal que dice alto, no seguir, no traspasar, no alto, eso terreno prohibido. Entonces cualquier cosa que hagas va a ser bajo ese concepto y no vas a poder conectarte íntimamente con lo que realmente se está moviendo ahí. Okay. Entonces, un punto importante es entender que todas las llamadas emociones negativas merecen ser llamadas emociones desafiadas, porque siempre hay una fuerza del alma, hay una entidad en mí, hay una calidad mía que siente un desafío externo. Por ejemplo, si es que yo siento ira porque alguien me ha faltado el respeto, me ha maltratado, ha hecho una cosa que ha traspasado mis límites, ¿con qué parte mía siento eso? La siento con mi sentido de dignidad. Entonces, mi sentido de dignidad no se encuentra cómodo, ¿no? Porque se siente percibido y respetado, sino se siente desafiado. Alguien dice, te puedo tratar así porque tienes la piel morena, porque no hablas bien el español, o cualquier cosa de esa, ¿no? Entonces yo tengo que procesar ese desafío para poder responder. Entonces tengo que llevar eso, lo que me está viniendo, que está poniendo en tela de juicio mi dignidad, ¿no? Tengo que preguntar, ¿acaso me puede tratar así? ¿No? Porque tengo apellido indígena, o me puede tratar así porque... No, entonces tengo que llevar eso al núcleo de mi dignidad, procesarlo para poder responder desde la dignidad. Entonces eso es lo que llamamos el proceso de una emoción desafiada. Entonces se puede ver que todas las llamadas emociones negativas tienen la misma dinámica. Son partes nuestras que necesitan procesar un desafío para poder responder ante eso. ¿Hay un mecanismo planteado para procesar esas emociones desde adentro? Sí, claro que sí. Bueno. Tal vez no entramos en detalles, pero lo importante es que haya un sistema de procesamiento, ¿no es cierto? Porque sí, soy agredido y no puedo quedarme quieto tampoco, no puedo hundirme ni nada por el estilo, pero tampoco reaccionar violentamente. Entonces, lo importante es que hay un proceso que obviamente es tan corto el tiempo como para decirlo y transmitirlo de una manera completa a la gente que nos está mirando, pero me parece interesante. Entonces, emociones desafiadas. Todo el conjunto de desafíos los enfrentas más o menos de la misma manera. Así es. Y luego reacciones desde tu ser. Actúas desde tu ser. Ok, actúas desde tu ser. Y si de pronto alguien dice, bueno, a mí me da por darte una trompada en la nariz. Entonces, te defiendes. No he tenido, me he roto ¿cómo se dice? El tabique de la nariz. Sí, pero no por eso. No por golpes, sino por accidente. Pero sí, todos los sentimientos, todas las emociones negativas son emociones desafiadas. Entonces, eso es como un primer paso. Cuando entiendes eso, ¿no? Ya no vas a acercarte internamente a lo que sientes con esos ojos. A ver, yo debería sentir eso, y eso, estoy triste, tengo que controlar eso y sobrepasarlo y no sé qué. Sino te vas a entrar a ver cuál es el desafío que estoy procesando ahí. Y tal vez no podemos, como tú dices, decir todo el proceso, pero unas cosas claves. Y eso es que el alma en sí es como un organismo álmico. Entonces, también se podría decir como un sistema que se autorregula. Entonces, siempre el alma busca un equilibrio y la mayor fluidez posible. Entonces, es natural
que cuando sentimos algo, por ejemplo, algo me pasa y de repente siento una opresión en el pecho, lo normal va a ser que voy a respirar hacia ahí para poder sentir qué mismo siento en el pecho. Y mi percepción corporal también automáticamente, naturalmente, va a desplazarse hacia ahí, hacia el pecho, para poder sentir cómo es, o sea, es un dolor aquí o acá, o qué está pasando ahí. Entonces, el alma mismo tiene como diferentes habilidades que tienen efecto a nivel energético, que ayudan a procesar a nivel energético y álmico. Tiene que ver la respiración, tiene que ver los recursos de integración, que son partes nuestros, con eso venimos al mundo. Y es la forma como procesamos las emociones cuando hemos aprendido a hacerlo. Entonces, Samaya es como el sistema de fortalecer esas habilidades naturales. Y no es tan difícil. Es como activar lo que ya está ahí, lo que el alma quiere hacer, dejar y desaprender todas las trabas que nos han puesto. Ya, si te parece, según entiendo, el método tiene que ver con la aceptación, ¿no es cierto? La aceptación tiene un camino que se llama Samaya. La aceptación es procesamiento. Procesamiento tiene que ver con un método que se llama Samaya. Podemos explorarlo dentro de un momento. Sí. Lo que quisiera en esta parte, tú te refieres muchas veces al alma. Y algunos de nuestros televidentes van a decir, bueno, ¿y este señor qué piensa como alma? ¿Qué es el alma? Una pregunta. Bueno, es importante esa pregunta porque, claro, es una palabra. Alma en primer lugar es una palabra que se puede como conectar con diferentes significados. De acuerdo a la formación y creencias de acuerdo al concepto. Entonces, en mi forma de ver, cuando digo alma, no me refiero a la chispa divina, al ser superior, a esas dimensiones, sino a la parte nuestra que siente. Ya. O sea, que está relacionado con el cuerpo, que está relacionado con la vida y que es como el portador del bienestar emocional. Hablaste antes del ser sintiente. ¿Qué parte del ser es la parte sintiente? Bueno, mira, podríamos como diferenciar diferentes dimensiones. Ya. Entonces, podríamos decir que cuando yo me retiro un poco de toda mi percepción, de los objetos de mi percepción, ya, llego a algo que se podría denominar como el testigo, por ejemplo, ya, que es simplemente está ahí y que realmente no le importa lo que vivo, porque ya, es simplemente el testigo. Ya. ¿No? Hay la conciencia universal que encompasa todo. Pero desde ahí hay algo que va como manifestándose en mí mismo. Y entonces, para poder sentir, necesito como un centro desde cual siento y me oriento y actúo. Y eso ni es el testigo, porque para el testigo no importa si es que me enfermo y me muero o si es que paso mal o no, porque el testigo es el testigo. El testigo no le importa eso, simplemente es como un espejo. Pero a mi alma sí le importa. Entonces el alma venimos con un alma que es como un organismo álmico, que es como un sistema energético, como algo que se autorregula. Entonces, por ejemplo, si es que me siento inseguro porque tengo una parte que quiere
acercarse a una persona, pero quiere otra parte que teme perder la libertad. Si es que hay una parte que quisiera viajar, pero otra parte que quiere quedar. Entonces, si es que entramos en conflicto ahí, como hay una parte que empieza a sentirse incómodo porque necesita que vivamos como desde una unidad. Entonces va a ir buscando el equilibrio entre diferentes partes. Eso es una parte importante de nuestras fuerzas del alma, que las llamo el sentido del equilibrio álmico, o la fuerza del alma, no del equilibrio se puede denominar de diferentes partes, pero la mejor forma de imaginarse es un poco como el sentido del equilibrio del cuerpo. Pero si tienes la... Déjame terminar esa idea. Por ejemplo, si es que yo me muevo así, ¿no? Entonces mi eje va a estar aquí. Si es que me muevo para acá, mi eje va a estar aquí. Entonces mi cuerpo siempre busca el equilibrio y siempre sabe dónde está mi eje. Y algo parecido, algo equivalente hace el alma, ¿no? Entre todas las fuerzas del alma, busca el centro desde donde vivir. Y no es como una cosa fija, así como el sentido del equilibrio, no es algo fijo, sino es algo fluctuante, fluido, ¿no? Pero está siempre creando un punto desde donde percibo y desde donde vivo, donde dice, bueno, esto ahora es lo más importante, a esto quiero ir, esto quiero recibir, ¿no? Es lo que denominas alma, y el alma te define entre la dualidad. ¿Cómo? Entre una dualidad de cosas, o más de una dualidad, es el alma la que te regula en ese contexto. Podrías decir también, sí. Entonces, ¿el alma tiene vida propia o eres tú mismo? Tú puedes decir quién eres tú. Hay personas que prefieren decir, yo soy el testigo. No me importa nada lo que pasa. Hay otros que dicen, yo soy el que ha sobrevivido y quiero seguir sobreviviendo como tal y cual. El cuerpo, el cuerpo físico, hablemos de los cuerpos entonces. El cuerpo físico dice, yo he vivido y quiero seguir viviendo, no quiero... Entonces el cuerpo mental dice, no, pero yo soy el que piensa, yo soy el que dirige. Y el cuerpo etérico y el cuerpo energético, pero el testigo, en tu percepción, ¿es individual o es colectivo? Es como es una parte de tu ser. Es difícil eso, o sea, estamos dando palabras a cosas que son muy como casi sin forma. Entonces, para mí, por ejemplo, existe algo como la conciencia universal. Eso estamos de acuerdo. Es algo universal, es que la suma de todas las conciencias individuales. Sí, entonces eso no es individual. Pero entonces hay algo como que el trasfondo de mi alma, que es como, podrías decir que la conciencia universal mira hacia eso. Hacia el individuo. Es como donde la conciencia universal se refleja. Entra en ti. Direccionada hacia el individuo. O el ser. Podrías decir así. Pero la dificultad ahí, que todas las palabras que estamos usando son palabras. Son palabras y se conectan con diferentes conceptos. Intentando definir o etiquetar a un estado. Sí, pero creo que lo más importante ahí es como la dimensión experimental. Por eso en el comienzo te dije, a mí les gustan las cosas que funcionan. Entonces, que son probadas, que son... Sí, que son experimentadas. Entonces, tú puedes tener una experiencia de tu sentido de equilibrio del alma. ¿No? Tú puedes sentir que sí hay una parte tuya que está interesada
en sentirte acogido, ¿no? Sentirte a gusto. Ajá. Entonces, es eso muy a nivel de sentir, ¿no? Interesante. Bueno, hay mucho que se puede especular o profundizar en estos temas, pero qué bien.